Bueno, vamos a hablar de los fármacos antimicrobacterianos. Las micobacterias son intrínsecamente resistentes a la mayoría de los antibióticos. ¿Por qué? Pues porque estas van a proliferar con lentitud en comparación con otras bacterias. Entonces los antibióticos que son más activos contra las micobacterias de crecimiento rápido, pues van a ser relativamente ineficaces. Por lo tanto, vamos a tener que combinar fármacos para evitar el fracaso del tratamiento durante la terapia. Y pues vamos a estar hablando en este tema sobre todo de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, por ejemplo, ustedes están en consulta y les llega un paciente así como con este aspecto y les refiere que ha tenido fatiga, que ha tenido pérdida de peso, fiebre y aforesis, sobre todo por la noche, tos productiva y bueno, ¿en qué piensan? Pues en tuberculosis, ¿no? Ya saben que es por la Mycobacterium tuberculosis. Generalmente estos pacientes van a vivir en hacinamiento y mayormente se van a encontrar inmunodeprimidos. Entonces le mandan a tomar una tele de tórax y ven esto. Esto es muy común de los pacientes con tuberculosis, las cavernas. Okay, entonces, bueno, diagnostican tuberculosis. ¿Y cómo lo van a tratar? Bueno, aquí vamos a tener antimicrobianos utilizados para la tuberculosis de primera línea. Vamos a traer a la isoniazida, a la rifampicina, a la piracetamida y el etambutol. ¿Ok? Y también vamos a hacer énfasis en la rifabutina. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, la isoniazida. Esta la vamos a abreviar como INH. Va a inhibir la síntesis de ácidos glicólicos. Va a tener una absorción óptima con estómago vacío, ya que si nosotros la damos o el paciente la toma con el estómago lleno, sobre todo si son comidas muy grasosas, va a disminuir la absorción hasta en un 50%. Se va a metabolizar en el hígado por la acetiltransferasa N. Por eso debemos de tener mucho cuidado aquí en los pacientes hepatópatas. Se va a excretar de forma renal y va a inhibir varias enzimas del citocromo P450. Por eso debemos de tener cuidado en pacientes que estén tomando, por ejemplo, fenitoína, carbamazepina y benzodiazepinas, porque eso va a hacer que aumenten más su efecto. Sin embargo, si nosotros, bueno, vamos a ver ahorita que para la tuberculosis no va a ser solamente un fármaco, sino deben de ser varios. Sobre todo se va a dar con rifampicina, que esto va a hacer que induzca a las enzimas de citocromo P450, entonces, bueno, ahí ya se va a compensar, ¿ok? Y vamos a tener su presentación como isoniazida sola en tabletas de 100 miligramos, también isoniazida con etambutol, de 100 miligramos de isoniazida con 300 de etambutol, isoniazida y rifampicina con 200 miligramos de isoniazida y 150 de rifampicina y también de 400 miligramos o de 200 miligramos. Y también vamos a tener isoniazida, rifampicina, piracetamida y etambutol, 75 miligramos de isoniazida, 150 miligramos de rifampicina, 400 miligramos de piracetamida y 300 miligramos de etambutol. Y bueno, uno de los efectos adversos de la isoniazida va a ser que va a provocar erupciones cutáneas. Este medicamento puede producir un lupus por medicamentos, sobre todo por isoniazida. Sin embargo, la toxicidad va a ser sobre todo pues en el hígado y va a aumentar más en pacientes alcohólicos, en mujeres embarazadas y en mujeres que estén en posparto. Entonces, los alcohólicos, las mujeres embarazadas y las pacientes en posparto van a tener mayor susceptibilidad a tener una toxicidad por isoniazida.
La rifampicina. Ok. Esta va a inhibir el RNA polimerasa dependiente del DNA, por lo tanto, pues, no va a haber RNA. Esta va a tener una buena absorción, va a tener un metabolismo hepático y una excreción en heces y también por el riñón. Esta va a inducir con fuerza la mayoría de las isoformas del citocromo 450, lo que va a aumentar la eliminación de varios medicamentos como anticoagulantes, ciclosporinas, anticonvulsivantes, inhibidores de las proteasas, inhibidores de la transcriptasa inversa, no nucleósida, inhibidores que transfieren integrasa y anticonceptivos. Y aquí es muy importante esto en inhibidores de la proteasa, porque vamos a ver que, como al principio les dije, la tuberculosis se va a dar mucho en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente que tiene VIH positivo, vamos a ver que vamos a utilizar inhibidores de la proteasa. Entonces, eso, al darle rifampicina, pues no va a ayudar, y al final vamos a ver cómo vamos a tratar a los pacientes que tienen VIH más, más tuberculosis. Bueno, vamos a tener la presentación de rifampicina en 300 miligramos y también vamos a tener en suspensión de 100 miligramos en 5 mililitros, rifampicina con isoniazida y piracinamida de 150 miligramos, 75 y 400, isoniazida con rifampicina 200 miligramos, 150 miligramos y 400 miligramos y 200 miligramos respectivamente, isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol de 75 miligramos, 150, 400 y 300 miligramos. Uno de los efectos adversos de la rifampicina, que es muy común, es que los pacientes tengan una orina anaranjada, y también inclusive en el sudor y en las lágrimas pueden ser anaranjadas. También se refiere que si un paciente llega a utilizar lentes de contacto, pudiera llegar a manchar estos lentes de contacto de color naranja. Eso es de los efectos adversos característicos de la rifampicina. Vamos a hablar de la piracinamida. Esta se va a convertir en ácido piracinoico, que va a ser la forma activa del fármaco mediante la piracinamidasa micobacteriana, codificada por el PNCA, que va a ser un gen. El ácido piracinoico va a alterar el metabolismo de la membrana celular micobacteriana y las funciones de transporte. Esta va a tener una adecuada absorción, se va a metabolizar por el hígado, se va a excretar renal. Así que si tenemos un paciente que tiene hemodiálisis, a este paciente vamos a dárselo 3 veces por semana, o si su aclaramiento de creatinina es menor de 30 mililitros por minuto. Viene de 500 miligramos, también viene combinada con rifampicina e isoniazida, 150 miligramos de rifampicina, 75 miligramos de isoniazida y 400 miligramos de piracinamida. Y también la tenemos pues como isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Del 1 al 5% de los pacientes puede provocar hepatotoxicidad, y lo más común es que los pacientes van a presentar hiperuricemia. Eso es muy común. Sin embargo, si el paciente no está si está asintomático, no es necesario darle ningún medicamento para la hiperuricemia. El etambutol. Se va a inhibir la arabinosiltransferasas micobacterianas, que van a estar involucradas en la reacción de polimerización del arabinouricano, un componente esencial de la pared celular micobacteriana. Va a tener una absorción intestinal y el 20% se va a excretar por heces y el 50% por orina. Así que si el aclaramiento de creatinina es menor a 30 mililitros por minuto, también se va a dar solamente 3 veces por semana. Vamos a tenerlo en tabletas de 400 miligramos en combinación con isoniazida
100 miligramos de isoniazida y 300 miligramos de etambutol. Y pues como isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol. Esto va a provocar una neuritis retrovulvar, perdón, y esto va a provocar una disminución de la agudeza visual y también va a hacer que una ceguera hacia los colores rojos y verdes. Esto es muy característico del etambutol, aunque va a depender de la dosis que se le dé al paciente. Y bueno, aquí esta tabla viene en su libro, entonces nos vamos a centrar en el régimen preferido. Entonces, vamos a tener una fase intensiva que va a tener una duración de 8 semanas. Y entonces vamos a, en esa fase intensiva, que es cuando el paciente llega, recordemos que la micobacteria va a ser de crecimiento lento. Entonces, al tener un crecimiento lento, pues va a ser muy resistente a los medicamentos. Sin embargo, si nosotros damos estos 4 medicamentos juntos, va a disminuir la tasa de fracaso de nuestro tratamiento. Entonces, las primeras 8 semanas vamos a dar isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol los 7 días por la semana. Y después, las próximas 18 semanas, vamos a dejar solamente con isoniazida y rifampicina, dándolas igual 7 días por semana. Este va a ser el régimen preferido. Esto quiero que se lo aprendan, ¿ok? Debemos de saberlo porque, bueno, a lo mejor esto sí es común que lo veamos en el servicio social. Y bueno, ya si alguien quiere ser neumólogo, pues obviamente con más razón. Entonces hay que acordarnos que isoniazida van a ser 300 miligramos, de rifampicina 600 miligramos, de piracinamida van a ser de 30 a 50 miligramos por kilo por día, hasta máximo 2 gramos, y de etambutol de 15 a 25 miligramos por día, máximo hasta 2.5 gramos. Entonces, las primeras 8 semanas, los 4 medicamentos juntos, y posteriormente en las 18 semanas, solo isoniazida y rifampicina. ¿Ok? Bueno, hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tienen tuberculosis y más aparte tienen VIH positivo. ¿Por qué? Porque el tratamiento antirretroviral con inhibidores de la proteasa debemos de sustituir la rifampicina por la rifabutina. ¿Ok? Acuérdense que la rifampicina va a actuar con los inhibidores de la proteasa, entonces pues tenemos que cuidar las dos cosas, o sea, tenemos que tratar de ayudarle a nuestro paciente con tuberculosis, pero también no podemos hacer que el tratamiento del VIH pues disminuya su eficacia. Entonces vamos aquí a cambiar la rifampicina por la rifabutina. Así que en el examen, si yo les pongo un caso de un paciente que tiene tuberculosis, más aparte tiene VIH, van a ustedes elegir el esquema que tenga rifabutina en lugar de la rifampicina. Okay. Y bueno, acuérdense también que vamos a tener otras micobacterias. En la clase pasada les hablé de el complejo de Mycobacterium avium, que va a ser en pacientes que sean VIH positivos y que tengan este problema. Entonces recuerden que esto se va a tratar de una manera pues más diferente, ¿no? Vamos a empezar con los antimicóticos. Bueno, vamos a tener a los macrólidos de polieno, que vamos a tener a la anfotericina B. Estos van a formar poros en las membranas de los hongos y de esta manera va a hacer que pierda, va a ser un fungicida, ¿ok? Vamos a tener a la anfotericina B como solución inyectable de 50 miligramos y esta se va a utilizar en dosis de 0.5 a 1 miligramo por kilo de peso por día. En una solución glucosada al 5% con una dosis máxima de 1.5 miligramos por kilo de peso corporal. ¿Y dónde vamos a utilizar nosotros a la anfotericina B? Bueno,
Sobre todo van a ser pacientes diabéticos o inmunocomprometidos que van a llegar y que les van a decir que empezaron con una lesión. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con esto porque acuérdense que nosotros vamos a ser pues los médicos de primer contacto que ellos van a llegar, no van a ir eh, con el otorrino directamente. Entonces van a ser pacientes inmunocomprometidos, sobre todo diabéticos. Es muy, muy común en diabéticos que lleguen. Y estos pacientes, como están mal controlados, van a hacer una infección por mucormicosis, que este va a ser un hongo. Ok, entonces estos pacientes pues son casos muy aparatosos porque empiezan con una lesión bien pequeña, sin embargo avanza porque están inmunocomprometidos y inclusive puedan llegar a tener que quitarles alguna parte y literalmente así, ¿verdad? Quedan los pacientes para que puedan sobrevivir, si es que sobreviven, porque esto es un hongo muy letal. Entonces ahí vamos a utilizar nosotros la anfotericina B en solución inyectable. Ok, y bueno, también otro macrólido polieno va a ser la nistatina. Ok, estas va a venir en 100,000 unidades por mililitro. Vamos a tenerla en suspensión. ¿Y dónde la vamos a utilizar? Pues sobre todo en las candidiasis. Ok, aquí tenemos una candidiasis oral. Ok, que a veces es muy común en pacientes que tengan como a veces las defensas bajas. También es muy común en pacientes inmunocomprometidos. Obviamente que no todo paciente que tenga una candidiasis oral va a estar inmunocomprometido. No. Bueno, o sea, más bien no es que sí va a estar inmunocomprometido, pero eso no quiere decir que vaya a tener VIH, ¿ok? Y también en pacientes jóvenes que, bueno, pues que estén tengan vida sexual activa y, bueno, aquí es un cervix, ¿verdad? Se va a ver un flujo blanquecino y también va a haber como requesón, ¿ok? Entonces, para la candidiasis oral nosotros vamos a dar de 1 a 2 mililitros cada 4 horas, o sea, como en gárgaras, la que viene en suspensión. Y en óvulos o tabletas, que también vienen de 100,000 unidades, pues se les va a dar a la paciente cada 12 a 24 horas. Óvulos vaginales, ¿ok? Hay que ser bien específicos con la gente porque muchas veces tú les dices, ay, mire, este es un óvulo o una tableta porque son vaginales y nada que la paciente se los toma y pues no tiene ningún efecto. Entonces estos se van a aplicar, ¿ok? Y bueno, vamos a tener a los azoles, que estos van a bloquear la enzima P450 fúngicas y van a interferir con la síntesis de ergosterol. Y entre los azoles vamos a tener a ketoconazol y a clotrimazol. ¿Okay? Y bueno, ¿en qué los vamos a utilizar? Bueno, esta pues, también es una candidiasis oral. Esta es una candidiasis perocutánea. Esta es una tiña versicolor. ¿Ok? Y también pues en una candidiasis vaginal. ¿Ok? Entonces el ketoconazol lo vamos a tener en tabletas de 200 miligramos y también va a venir en una crema tópica. Entonces, pues a de la tiña versicolor se le puede dar cremita para que se aplique en las lesiones. También vamos a tener a clotrimazol, que es el Omecan. Vienen en tabletas de 100 miligramos para vía oral, también en tabletas vaginales igual de 100 miligramos, en óvulos de 200 miligramos y también vamos a tener la crema al 2%, que la cremita es para vía vaginal, ¿ok? Entonces, en estos casos también podemos dar estos medicamentos, ¿ok? Y esto es muy, muy, muy común que vaya a llegar al servicio social. ¿Ok? La onicomicosis. Y bueno, el tratamiento de primera elección, bueno, que se ha visto que ha tenido mayor
tasa de éxito va a ser la terbinafina, que esta va a ser una alilamina, ¿ok? Vamos a tenerla en solución tópica de 10 miligramos y de 20 miligramos y también en tabletas de 250 miligramos. Entonces, ¿cómo vamos a indicarle al paciente? Pues para el tratamiento de la onicomicosis, de 6 semanas hasta 3 meses, dependiendo de qué tan afectado sea. Son 250 miligramos de oral cada 24 horas. Hay que tener mucho cuidado con los pacientes que tengan problemas hepáticos, porque esto puede, pues, alterar más su problema, ¿ok? Y si es un paciente que tiene problemas hepáticos, bueno, pues podemos optar por darle itraconazol, que estos serían 200 miligramos de oral cada 24 horas por 3 meses. Y vamos a ver los agentes antivirales, ¿ok? Bueno, vamos a tener a la ciclovir, que va a inhibir la síntesis del DNA viral, ¿ok? Se va a excretar por el riñón. Vamos a tener presentaciones en tabletas de 200 miligramos y de 400 miligramos, en solución inyectable de 250 miligramos, en crema al 5% y en ungüento oftálmico al 3%. La crema al 5% es la que se va a utilizar sobre todo para el herpes labial. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿dónde vamos a utilizar nosotros a la ciclovir? Okay. En un niño que nos llega, una mamá que nos dice que su bebé ha tenido fiebre ya de 2, 3 días de evolución y que empezó con pápulas, ¿ok? Y que estuvo, por ejemplo, en contacto con algún niño que tenía varicela. Bueno, vamos a darle 20 miligramos por kilo, máximo 800 miligramos, 4 veces por día por 5 días. Esto no va a hacer que desaparezca la varicela, ¿no? Pero sí que no vaya a ser tan aparatoso. Entonces le va a ayudar. Algo también muy común que puede llegar al servicio social es el herpes zóster. El herpes zóster sobre todo va a ser en pacientes que igual inmunocomprometidos. Se le conoce también a la gente, bueno, yo hice mi servicio social en Linares y ahí le dicen, por ejemplo, la culebrilla. El herpes zóster va a tomar dermatomas, me de cuenta. Entonces, va a empezar, por ejemplo, así, y va a seguir los dermatomas, y luego se va por delante, y luego le da vuelta, y atrás. Así. Es muy doloroso. Entonces vamos a ver las vesículas, e inmediatamente ustedes ven, el paciente va a describir que tiene un dolor muy urente. Entonces, bueno, en ellos vamos a darle 800 miligramos 5 veces por día de 7 a 10 días, ¿ok? Eso va a ayudar bastante. Otra cosa también, pues el herpes genital, también va a ser muy doloroso. Al igual es muy común que se den las mujeres embarazadas porque pues va a haber una inmunosupresión. Vamos a darles 400 miligramos 3 veces por día o 200 miligramos 5 veces por día de 7 a 10 días. Y bueno, pues sobre todo los fuegos, ¿verdad? Que pues es herpes, se le va a dar la crema 5 veces por día por 4 días, ¿ok? El herpes zóster puede llegar a causar una eh, uveitis o una conjuntivitis por herpes, o sea, el herpes puede inclusive llegar a afectar el ojo, entonces ahí vamos a utilizar el ungüento oftálmico, ¿ok? Es bien importante prestarle atención a estos pacientes, ¿ok? Porque puede llegarles a, a lesionar el sistema nervioso central también. Y bueno, vamos a tener el citomegalovirus. ¿Ok? ¿Cómo vamos a saber qué es citomegalovirus? Bueno, va a ser un paciente que va a llegar con nosotros con dolor de garganta, va a tener inflamación en la lengua y aumento en el tamaño de los ganglios del cuello. Estas son
más leves que en las mononucleosis del virus del Epstein-Barr. Y el signo más típico de aquí de la citomegalovirus va a ser el aumento de las transaminases pues, del hígado, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento? Porque, bueno, obviamente tenemos que mandar a hacer un frotis y todo eso, pero bueno, el tratamiento va a ser el valganciclovir en comprimidos de 450 miligramos. Entonces, a los adultos vamos a empezar con 900 miligramos cada 12 horas y como mantenimiento 900 miligramos cada 24 horas. Y preventivo porque acuérdense que también van a ser pacientes que sean susceptibles a algún paciente que tenga un trasplante. Puede aumentar su susceptibilidad para contraer citomegalovirus a pues 900 miligramos una vez al día durante 100 días. ¿Okay? Entonces, esto es aquí nos vamos a quedar en esta clase para que ya el lunes sigamos viendo otros medicamentos. Como ustedes van a ver, hay un chorro de medicamentos, sin embargo, creo que estos son los más importantes para que, o los casos que más vamos a ver en el servicio social. Y bueno, les voy a dejar este papelito para que me lo resuelvan. Y a las 12 yo voy a cerrar ese papelito para que eso pues también les ayude para practicar